Bueno, Sebastián, bienvenido, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te agarré detrás de cámara para charlar. ¿Cuántos temas interesantes para contarle a la gente, no? Una defensoría del inquilino que me imagino te trajo un montón de inquietudes y te acercó mucho más a la gente, ¿no? Desde el año pasado. Era una necesidad que veíamos en la ciudad, había una falta de respuesta frente a una problemática que lleva muchísimos años, que la verdad que durante un tiempo largo estuvo invisibilizada, pero bueno, entendimos que había una necesidad de tomar esta demanda, de empezar a construir una respuesta desde nuestro lugar, ¿no? Desde la militancia. Presentamos 2 proyectos de ordenanza en el Consejo Municipal en diciembre del 2015 para crear la Defensoría Pública en el marco del Estado municipal y para crear una tasa al inmueble ocioso, pero ante la falta de respuestas decidimos ponerla en práctica y entendimos que había que ponerla en práctica desde nuestra agrupación, Rosario para la Victoria, con las compañeras y compañeros que son abogados, que llevan adelante la Defensoría de manera voluntaria, gratuita, para demostrar que es una necesidad real y que la posibilidad de contar con esta herramienta en la ciudad de Rosario es una cuestión de decisión política. ¿Crees que no se estaba haciendo mucho desde otros sectores que quizás son los responsables también de colaborar desde ese lugar? ¿Que no se hacía mucho y por eso era necesaria esta creación de esta defensoría? Todos los que llegan a la defensoría nos plantean que es la primera vez que se encuentran con un lugar que los escuche, los acompañe y les dé algún tipo de respuesta. Digo, me parece que esta problemática en el país en general, pero en Rosario, digo, la vivimos de una manera muy especial, porque nuestra ciudad atravesó un boom inmobiliario, ¿no? El llamado boom de la construcción. Rosario, según la propia Cámara Inmobiliaria de la ciudad, fue la ciudad que más metros cuadrados construyó en Sudamérica en los últimos años y, sin embargo, la situación habitacional del grueso de los rosarinos se fue empeorando, y esto, a nuestro entender, tiene que ver por la desregulación del mercado inmobiliario por un lado, por la complicidad del Estado y por la falta de herramientas que defiendan a los inquilinos y promuevan el derecho a la vivienda. Con una respuesta favorable, ¿no? Con una respuesta a favor de los inquilinos, porque también digo, si algo logramos durante el último tiempo es instalar este tema en la agenda pública, ¿no? Pero también, digo, nosotros decimos, es un paso que de distintos actores de la ciudad este tema lo hayan tomado. En el Consejo Municipal algunas presentaciones hubo, la propia municipalidad también empezó a mencionar este tema, pero bueno, el desafío es ir más allá que la mera mención y lograr herramientas que efectivamente signifiquen un acompañamiento a los inquilinos. En la mayoría de los casos, los inquilinos son las personas que también están invirtiendo todo para ese lugar donde van a vivir, porque quizás es muy costoso poder llegar a tener una propiedad. O sea que invertís mucha plata para tener un lugar y para cumplir necesidades básicas, porque en realidad es tu casa. Y estamos hablando de la vivienda, ¿no? Que es un derecho elemental, es un derecho que está planteado en la Constitución provincial, en la Constitución nacional, en los tratados internacionales, pero la realidad es que en la práctica funciona como un negocio. Por eso lo primero que decimos nosotros y todo lo que venimos haciendo, hay un derecho, es bajo la campaña la vivienda es un derecho, no un negocio, porque si la ubicamos en ese lugar, digamos, es cuando redefinimos el concepto de vivienda, redefinimos el lugar del inquilino y lo ubicamos al inquilino como un sujeto de derecho, y eso implica que el Estado tiene que estar comprometido en la defensa de ese derecho. Me parece que esa es la gran discusión de fondo, y a partir de esa discusión de fondo empezar a avanzar con herramientas concretas por parte del Estado que defiendan los inquilinos, que frenen los abusos de la inmobiliaria y que promuevan el acceso a la vivienda. Ni hablar, creo que lo decía, hay mucho desconocimiento. Ustedes plantean también, para quien se quiera acercar y quiera conocer un poco, ciertos conceptos o derechos en realidad que tenemos como inquilinos, ¿no? Totalmente. Cuando nosotros pusimos en práctica la Defensoría del Inquilino, que fue en octubre del año pasado, en el marco del Día Internacional del Inquilino, que fue la primera vez que se conmemoró en nuestra ciudad, que hicimos, bueno, una semana del derecho a la vivienda. Y en esa semana, el lunes 3 de octubre, pusimos en práctica la Defensoría del Inquilino. Lanzamos también la primera guía de los derechos de los inquilinos con la que cuenta nuestra ciudad, que uno piensa es el primer paso, ¿no? Es una herramienta básica que nuestra ciudad no tenía, y es el punto de partida para saber
cuáles son nuestras obligaciones, pero también cuáles son nuestros derechos y también cuáles son las obligaciones de las inmobiliarias y de los propietarios. Claro, porque cuando vamos a firmar un contrato, seguramente si estás en tu casa y te toca, siempre pareciera que todo va a favor de el que me alquila la propiedad y que uno como inquilino no tuviese derecho, no están explícitos como todo lo que existe en el contrato. Que no es casualidad, sí. Digo, me parece que el desconocimiento de estos derechos, el que no se difundan, la poca transparencia del mercado inmobiliario tiene que ver con cómo se han naturalizado prácticas abusivas por parte de las inmobiliarias. Por eso para nosotros esto era un primer paso necesario. Bueno, pasar en limpio cuáles son los derechos de los inquilinos, las obligaciones por supuesto, pero también las obligaciones de la inmobiliaria y de los propietarios, porque muchas veces esto lleva a que uno termine firmando un contrato donde cede esos derechos que por ley le corresponden. ¿Dónde la gente pueda enterarse de todos estos derechos? La Defensoría del Inquilino funciona todos los viernes de 17 a 20 en Cochabamba 557. También abrimos un correo electrónico que es defensoriadelinquilino@gmail.com para que ahí nos escriben todos los días y les respondemos a la brevedad. Eso iba a preguntar, porque viste que hay un montón de lugares donde te dan una página y hay gente grande que necesita. Eso a la brevedad se le responde, y la realidad que también a mi página de Facebook, Sebastián Artola, me llegan consultas todos los días y ahí intento responder lo más rápido posible. Sebas, contame cuáles son las principales falencias por las cuales la gente se contacta. Y mira, nosotros el principal problema que tenemos relevado es el estado de los inmuebles, ¿no? Uno cuando alquila una casa, un departamento, te lo muestran, lo ves que parece que está todo bien, pero a los días te empezás a encontrar con todo tipo de desperfectos, humedad, goteras, problemas en el suministro de los servicios básicos que tiene que tener una vivienda, como el agua, la luz, el gas en algunos edificios. Después, de la mano de eso, y más en estas semanas donde se firman y se renuevan muchos contratos, el tema del aumento de los precios de los alquileres, y esto que se explica por la falta de regulación, y por eso para nosotros es tan importante que se trate y se apruebe en diputados la nueva ley de alquileres nacional, porque la realidad es que ahora el precio de los alquileres lo fija de manera antojadiza la Cámara Inmobiliaria, y eso lo replican todas las pequeñas inmobiliarias de los propietarios, y no tiene nada que ver con nadie, digamos, y cada vez está más lejos del poder adquisitivo del asalariado medio, y incluso está por encima del aumento del costo de vida, que en los 2 últimos años fue alta la inflación. Sin embargo, los alquileres están por encima de la inflación. Ese es un problema central en nuestra ciudad. La mitad de las familias no pueden acceder a un departamento de un dormitorio por el costo y la relación con el poder adquisitivo de los rosarinos. Cuando te vas a un departamento de 2 dormitorios, el 60% queda fuera, y de 3 dormitorios el 80%. Claro, ni hablar. Otro tema son las garantías, que te piden garantías imposibles. Claro, que un estudiante, por ejemplo, que no sé, tiene un trabajo, un empleado de comercio, ¿no? Y quiere alquilar, y la tenés que comprar, y si no te piden una garantía propietaria, y también existe un comercio paralelo en el cual vení que te vendo la garantía. Eso tampoco está regulado, entonces se presta para este tipo de prácticas. Sí, sí. Y después, sin duda, que también está relacionado con la calidad del inmueble que se alquila. Cuando algo se rompe, que por ley el Código Civil y Comercial lo dice, cuando corresponde al propietario alguna rotura que tenga que ver con algo estructural del departamento o de la casa, no se termina haciendo cargo el propietario. No hay que firmar esa cesión de derecho en el contrato. Desde la Defensoría hemos logrado, vía presentaciones de cartas documentos a la inmobiliaria, que el inquilino se hace cargo del arreglo, porque a veces es una urgencia y después lo descuenta del alquiler. Esto por ley es así.
Y otra realidad también es cuando uno tiene que devolver el inmueble que alquiló, te lo piden en condiciones que nunca fueron las que tuvieron desde el inicio. Entonces nosotros siempre sugerimos, y eso está en las recomendaciones que hicimos a principio de año, de los 16 consejos a la hora a tener en cuenta a la hora de alquilar, de hacer un informe detallado del estado del inmueble firmado por el propietario, el inmobiliario y el inquilino, para que eso no pase a la hora de la devolución. Me parece que son muchos los temas que interesan respecto a este tema. Hay muchos inquilinos en Rosario. ¿Cuántos hay? Ha crecido muchísimo. Tenemos el 30% de los habitantes de Rosario alquilan, cuando hace 15 años era el 13%, lo que habla de la situación y particular de nuestra ciudad, porque a nivel país hay 6,5 millones de inquilinos, es un 16%. En nuestra ciudad tenemos un 30%. Y en el país, a esto se suma, tenemos 1 de cada 10 argentinos viviendo en asentamientos, y en Rosario tenemos 3 de cada 10 rosarinos viviendo en asentamientos. O sea, más de la mitad de la población tiene problemas habitacionales en una ciudad que vivió un boom inmobiliario. Invitamos a toda la gente a que se sume. Vamos a poner ahí las páginas para que te puedas sumar. Pueden a tu Facebook personal, al mail, y para conocer un poco más. Desde ya las puertas abiertas para que vengas y nos cuentes. Dale. Me parece que hay muchos temas interesantes para tratar, y si de alguna manera desde tu lugar y desde el nuestro podemos comunicarte algo que puede ser útil, me parece de gran mérito. Así que muchas gracias, Sebas. ¿Qué querés decir? ¿Qué querés escuchar? ¿A qué canción pedí? El tiempo está después, de Fernando Cabrera, que es un uruguayo, una hermosísima canción. Dale, yo lo quiero escuchar. Muchas gracias. A ustedes. La calle Yuperral del medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de